بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على Muhammad وعلى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Bueno, ya estamos llegando al final de estas clases, nos quedan únicamente algunas leyes sueltas, digamos, leyes varias, con respecto a temáticas, digamos, sueltas o variadas, y lo que vemos principalmente son lo que son las distintas fatwas o los distintos dictámenes de los distintos marjas con respecto a distintas cuestiones variadas. Por ejemplo, la cuestión de la opresión o el trabajar con los opresores. Sabemos que en el Islam la opresión obviamente es lo opuesto a la justicia, con lo cual está prohibido. Oprimir, incluso ayudar a los opresores está prohibido. Dar la mano, de hecho estar de su lado está prohibido. Si sabemos que alguien está oprimiendo a otro, debemos alejarnos de ellos. Y bueno, y se considera incluso que no se puede ayudarlos en ninguna cosa, excepto, bueno, puede llegar a pasar que en algún momento esta persona está haciendo algún trabajo que va a favorecer realmente a la comunidad islámica, por ejemplo, o a algún musulmán, siempre y cuando uno sea específicamente en esa tarea en la que haga, que lo ayude o que trabaja junto a él. En esa única caso se puede ayudar a un opresor, es decir, porque no está oprimiendo, sino que está haciendo el bien, sobre todo a una comunidad islámica. Pero siempre que haya una opresión o que implique, por ejemplo, ¿qué pasa? A veces el opresor quiere lavar su imagen, entonces va a utilizar a distintos musulmanes para decir, miren, nosotros también ayudamos a los musulmanes. Como hacen, por ejemplo, muchas veces los israelíes con los musulmanes de su territorio. Hacen como que ayudan y por el otro lado están oprimiendo. Lo mismo podemos decir de Estados Unidos, de golpe grandes fundaciones de apoyo a fulano, y sabemos que por detrás están invadiendo, asesinando, bombardeando, etcétera, a los países islámicos. Entonces, con los opresores ni un salamu aleikum, ni un saludo, digamos. Hay que dejarlos en evidencia en toda la medida de lo posible. Bien, el siguiente punto, lo que son las coimas o sobornos, digamos. ¿Es permitida en el Islam? No, no es permitida, excepto de que no haya ninguna otra forma de obtener nuestros derechos. Por ejemplo, puede pasar en nuestros países, lamentablemente son países muy corruptos, con lo cual a veces si no existe esta posibilidad, si uno no da cierto dinero, nuestros problemas es imposible de resolverlos. Siempre, en todos los casos, las cosas se deben resolver legalmente y en todos los países está prohibido las coimas y los sobornos. Pero si no hay otro modo, es imposible de conseguir nuestros derechos, se puede llegar a dar un soborno, pero nuevamente es prohibido recibirlo. Es decir, estamos en un país o en un lugar, una situación en la que no es imposible adquirir nuestros derechos, en ese caso se puede. Pero esto aunque no sea excusa para que, por cualquier cosa, para acelerar trámites o esto, no es así. Hay instancias, y en una instancia de urgencia en la que no hay otra forma de llegar a eso,
se puede llegar a perdonar el hecho de dar, pero no en el caso de recibir un soborno o una coima. Bien, por más que uno le cambie el nombre, a veces pasa, no es un regalito, es un premio, es una donación, se le cambia el nombre que se lo cambie si uno sabe que la intención es que, por ejemplo, favorecer a alguien o ayudar a alguien de forma injusta, digamos, o sea, poner los derechos de alguien sobre los derechos de alguien más, o hacer cualquier tipo de cosa que sea ilegal, por más que le ponga el nombre que le ponga, donación, premio, etcétera, va a seguir siendo coima, con lo cual sigue siendo prohibido. Es decir, no podemos recibir la adulación de fulanito para que después hablemos maravillas en un juicio de ellos. Entonces las coimas están prohibidas. Bien, el siguiente punto, la escultura. La escultura, el modelado de figuras humanas, sabemos que de forma general para todos los grandes marchas está prohibido. Las figuras humanas cuando buscan un realismo o una similitud con los seres humanos, lo mismo que los animales. Si se busca un perfeccionamiento, es decir, el hiperrealismo, como se diría en lo que es las artes plásticas, en la escultura está prohibido buscar un hiperrealismo, así como ganarse la vida de eso también está prohibido, de esculturas que implican una similitud que buscan una similitud del cuerpo humano, no así distintos tipos de aproximaciones que se saben que se entiende, aunque también difiere entre los marjas, si directamente la figura humana está prohibida y las figuras de animales están completamente prohibidas, o si en el caso de que no sean estas figuras hiperrealistas, cuando son utilizadas con un fin, por ejemplo, hoy día existen cosas como la animación o podemos decir hasta los efectos especiales en las películas donde hay un uso de lo que son esculturas y demás, que en esos casos no estaría prohibido si, por ejemplo, está utilizado para relatar la historia de un profeta, de un imam, etc. Los decorados de las películas los vemos, lo mismo de las animaciones y demás, en esos casos no es prohibido porque está cumpliendo un fin mayor, digamos. En el caso de los árboles, las flores, las figuras vegetales, no está prohibido en ningún caso y no es problema. Es una cosa muy común verlos en cualquier mezquita o edificio, tanto de la República Islámica de Irán como de otros países islámicos, que no hay problema, los decorados florales o los distintos tipos de arabescos. Bueno, trabajar exclusivamente, por ejemplo, haciendo retratos de hombres, buscando justamente retratar una figura humana o animal, eso está prohibido para la mayoría de los marjas. Pero el caso de comprar, vender, tener en la casa, usarlos no es haram, no está prohibido. O sea, si compré porque a veces son bienes nos ha llegado de algún otro lado o, como decíamos antes, son partes de museos que tienen que ver con un legado histórico y demás, ninguna de esas cosas está prohibido. La pintura de animales y de seres humanos, es decir, el retrato ya pintado, para muchos de los marjas no está prohibido, para otros directamente lo que son retratos está prohibido, pero de forma general se puede pintar retratos de personas, de animales y demás, y bueno, obviamente no de los profetas ni de los imames, eso está completamente prohibido retratarlos, y también depende de las distintas fatwas. Para algunos consideran que hasta tenerlos en la casa, pero para otros no. De hecho, hay retratos muy comunes que se ven, por ejemplo, del imán Hussein. Para la mayoría de los imames no está permitido, pero para la mayoría de los marjas no está permitido, pero para otros dicen que bueno, se entiende que es una aproximación, no se pretende que ese sea un retrato exacto, sino que es una forma de recordar al imán Hussein o alayhim salam o por ejemplo, al imam Ali. De hecho, existen algunas imágenes o cuadros o pinturas. Nuevamente es preferible no hacer los rasgos, digamos, la cara y demás, pero varían las fatwas entre los distintos marjas,
pero de forma general se considera que es preferible no tener imágenes ni de los imames ni de los profetas. Vamos a seguir viendo otros tipos de ahkam. Por ejemplo, el caso de la hechicería. Sabemos que en la hechicería, ¿qué quiere decir esto de la hechicería? Algo que implique escribir en un papel, tirar humo, hacer figuritas humanas, hacer nudos, hacer distintos tipos de oraciones o conjuraciones, vamos a decir, y que eso implique un daño o una modificación en el humor de una persona, en hacerlo más amistoso, menos amistosa. Sabemos que en el Islam, bueno, en los países de Asia y de África, bueno, en realidad en todo el mundo existe, la magia negra existe, uno lo quiera creer o no, existe y está prohibida, completamente prohibida en el Islam, tanto la magia negra como la magia blanca, digamos, el utilizar, así como conjurar ángeles, conjurar genios. Para la gran mayoría de los marjas, incluso cualquier tipo de relación con los genios está prohibido porque es muy peligroso y son muy engañosos. Y no siempre se sabe si realmente sabemos que existen genios que son creyentes y genios que son incrédulos o directamente lo que podríamos llamar directamente demonios, digamos. Entonces, hay mucha variedad, pero así todo, el establecer contacto con ellos y buscarlo es prohibido porque es muy peligroso y hay miles de casos de gente que ha perdido la salud mental por este tipo de contactos. Ahora bien, una cosa es un profeta o una persona que ha alcanzado un grado, lo que sería un grado de hombre perfecto en San Kamel, que en ese caso ya está resguardado del peligro con respecto a los genios, lo que pueden hacerle o no, porque han alcanzado el máximo grado de conocimiento posible, que en ese caso pueden llegar a ver, o en la historia de Islam hay muchos profetas, el más famoso, el caso del profeta Salomón o Suleimán, o algunos de los distintos santos áref o místicos que tenían relaciones con los genios, pero ¿por qué? Porque ya habían accedido a todos los niveles del conocimiento, no así los que dicen, no, yo voy a tomar a determinado genio como mi maestro dentro que el otro, no, eso es un camino a la desviación y hacia la locura en la mayoría de los casos, con lo cual no está permitido en el Islam, nuevamente. Bien, en el caso del ilusionismo, ¿qué quiere decir esto del ilusionismo? Cambiar objetos, por ejemplo, el más clásico es el de los vasos con las cosas adentro y moverlos rápidamente para generar apuestas, pero hay otros tipos de ilusionismos, en general es querer esconder o hacer aparecer algo que es irreal como algo real, y en el Islam está prohibido. No así los trucos de magia, estos que vemos a veces, que incluso se ven en la televisión, que son juegos mecánicos la mayoría de las veces, y a veces también busca un fin completamente recreativo y no es en un principio, también varía en los distintos marjas si es prohibido o no prohibido, pero digamos no tiene pretensiones de magia ni nada, esa es la diferencia con un ilusionismo hecho desde otro lado que busca engañar a una persona. Esto se sabe que hay trucos detrás, nadie cree que esa persona que está volando en el salón está realmente volando, salvo los niños obviamente, el resto saben que son distintos artilugios, cosas mecánicas, o sea, no se busca un engaño directamente. Se pregunta también, en el caso de que haya una persona practicando magia negra, ¿se la puede combatir con magia blanca? No, nuevamente está prohibido, porque salvo en un caso que sea completamente de emergencia, pero sabemos que hay tanto aleyas coránicas como prácticas que nos pueden decir los místicos que no son magia, pero sí que nos protegen tanto de las influencias negativas como, por ejemplo, cosas que el mal de ojo, etcétera, que son distintas súplicas y demás que son heredadas de los imames y de los distintos místicos, que sí se pueden utilizar, pero no así todo esto lo que se considera la magia blanca, digamos. Incluso el hipnotismo, para la gran mayoría de los marjas también es prohibido. El hipnotismo, algunos dicen, bueno, pero si es para ordenar a una persona que haga un bien, nuevamente es considerado prohibido el hipnotismo dentro de lo que es el Islam. Bueno, las apuestas, sabemos que las apuestas están prohibidas, las apuestas por dinero
o otro tipo de cosas, digamos, sea una competencia o lo que fuese, si el premio implica que una de las dos partes tenga que entregar un dinero o, por ejemplo, otro tipo de apuesta que se haga, está prohibido. Las competencias deportivas no. De hecho, en la medida que sea una competencia sana, no es prohibido, y que haya un premio para los equipos tampoco es prohibido. Lo prohibido es apostar, por ejemplo, por tal o cual equipo, eso está prohibido, pero no así que se haga una competencia deportiva y que haya un premio. Lo mismo, por ejemplo, las carreras de caballos. Las carreras de caballos, si se hace por apuesta el primero o el segundo, está prohibida, pero si se hace una carrera y se da un premio al ganador, al segundo, tercero puesto, no hay problemas, nuevamente, sin las apuestas, sin que tenga detrás apuestas, sino que hay un premio de un determinado circuito de carrera de caballos. Lo mismo el tiro al blanco, tanto con armas como con arco y flecha, tampoco está prohibido. Es decir, las apuestas, hay dos tipos de apuestas que están prohibidas. Primero, como dijimos antes, que sean por un dinero, es decir, que se apuesta por un lado, y la otra es que sean, por ejemplo, utilizo elementos que son exclusivamente o principalmente utilizados para las apuestas y los estoy usando para juegos que no es con apuestas. Por ejemplo, utilizo una ruleta, que sabemos que es algo que es usado para ganar dinero y no dinero, o sea, eso está prohibido. Los bingos, lamentablemente, también están prohibidos, lamentablemente, ¿por qué? Porque sabemos que muchas de nuestras abuelas, tías, etcétera, les gustan mucho los bingos, la misma la lotería, loto, bueno, todo ese tipo de cosas están prohibidas en el Islam. La quiniela, eso está prohibido, las apuestas a números y demás. Y utilizar ese tipo de herramientas también está prohibido. Ahora, en algunos casos no se prohíbe. Por ejemplo, el caso del ajedrez o las damas, que antiguamente se utilizaban exclusivamente para apuestas, hoy día no. Se usa casi como un deporte mental de pensamiento. En ese caso, el ajedrez no está prohibido por la mayoría. Hay otros marcas que dicen completamente prohibido, así como las damas. Ni hablar, bueno, de las cartas, los dados, cuando tienen ese fin. O sea, principalmente la mayoría de las cartas, por ejemplo las de póker, son utilizadas para apuestas, no están usadas para juego. Y lo mismo que, bueno, las cartas españolas, exceptuando los juegos, digamos, familiares, que podríamos hacerlos a un lado, o lo mismo que los juegos de mesa familiares que utilizan dados y demás, que eso también hay que preguntar a los distintos marjas cuál es su opinión. Las cosas que están hechas, que han sido creadas con el fin de apuesta en un principio, está prohibido, digamos, utilizarlos. Bien, y hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Vamos a seguir viendo más ejemplos la clase siguiente, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا